¿Estamos ahí? Bueno, ahí comenzamos. Bien, continuando con la clase. ¿Quién se llegó tarde? Rehabilitate de una vez. ¿Lecciones o chismes? Bueno. Dale. Então tá gravando já? Tá gravando já? Será que grava isso? Para el canal de YouTube. E uno, e uno, e uno, e dois, e dois, e dois, e três. Diez también ya. Ya, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, ahora puedes comenzar. Jonathan no hace flexión, él empuja la tierra. Un chiste. ¿Después? ¿Lo vas a practicar? Tienes que hacer matar de risa. Bien. Habíamos quedado en vasopresina, creo, porque nadie más se recuerda. ¿Qué hay ahí? Perfecto. Sabemos de que la vasopresina tiene agua, a diferencia de la aldosterona que tiene sodio. Perdón. Creo que es más para atrás. No, estamos ahí. ¿Ah? Sí, estamos ahí. Incluso. Después, ¿no? Perdón. Hemos explicado esto, ¿verdad? Sí. Ah, sí, es verdad. Incluso creo que estábamos. Ahí. Bien, entonces la vasopresina retiene agua y actúa de forma sinérgica con la aldosterona. La aldosterona va a retener sodio y la vasopresina va a retener agua. Y ambos van a retener también la parte opuesta. No se olviden de que se forma el hipotálamo. La vasopresina entonces, un principal electrolito que va a estar inmerso en esta función va a ser el sodio, porque al retener agua también va a jalar a este electrolito que es el sodio. Sabemos también que la osmolaridad plasmática, esto también lo hemos mencionado, que es de 280 o 285 a 295. Así que no se olviden esos valores importantes. ¿Alguien se acuerda cómo se calcula la osmolaridad plasmática? Sodio multiplicado por 2, glicemia dividido por 1.8, el Burn dividido por 18, el Burn dividido por 1.6 o urea dividido por... No me recuerdo. ¿Alguien más? Bueno, es sodio por 2 más glucemia sobre 18 más 1 sobre 2.8 más potasio. Les voy a dar un ejemplo. Tenemos glucemia de 400, sodio de 140, potasio de 5 y boom de 80. Calculen. ¿Cuánto les sale? ¿Cuánto de sodio? 140. 2 por sodio más glucemia 400, ¿no? sobre 18 más 1 sobre 2.8 más potasio. Esto es igual a osmolaridad plasmática. ¿Cuánto le sale? Sodio 140, glucemia 18, glucemia 400, boom de 70 y potasio de 5. ¿Cuánto le sale el primero? ¿Sodio por 2? 260. ¿Cuánto? 240. 280. Perfecto. Más 22,2. 22,2. Más 25. 25. Un de 70, ¿lo ven? Más, sí, de 70. Sí. Más. ¿Cuál es el potasio? Sumen todo eso. Sí. Le sale 5. ¿Has llegado temprano? Mais 5. 332,2. ¿Cuánto? 332,2. 332.
232. ¿Qué opinan? Está con la hiperosmolaridad. Hiperosmolaridad, ¿no? Otro ejemplo. Una más. 130, espera, más glucemia de 100, boom de 10 y potasio de 3, perdón. ¿Un de cuánto? 10. ¿No tienes que calcular? ¿No tienes que calcular? 3. ¿Potasio de 3? Sí. ¿Un de cuánto? 10. 130. 232. 72. 322, vamos a ver si. 322. 300. No, no creo. ¿Cuánto era? 10. Entonces, sodio 130 multiplicado por 2. ¿Cuánto le sale eso? 260. La glicemia había hablado 10, ¿no creo? 100. No, Ah, 100, pero no. Ya no estuviera vivo el paciente. 55,5. 5.5. Y 100 dividido por 1.8, ¿lo ves? 18. Eso, por eso. Más 3.5. ¿Y potasio cuánto era? ¿Cuánto sale? Ah, 272. Tres por Porque ciento. 10. 272. ¿Cómo está? En el primer caso, ¿qué les falta? En el primer caso, ¿qué les falta? Los que han estudiado medicina para no hacer ejercicios. ¿Qué dice? ¿Cuánto les sale? 272, ¿no? ¿Cómo está la osmolaridad? Hiposmolar. En el primer caso, el de 332 creo, ¿qué hacen? ¿Qué necesita el paciente? Disminuir la glicemia y el mundo estaba Con esta definición, ¿qué necesita? aumentar el líquido. Necesita líquido. Sí. Necesita líquido, montones. Y el ejemplo que les hemos dado. Ahora, hasta aquí es la osmolaridad efectiva. Huele a chiste. Hasta ahí es la osmolaridad efectiva. Hasta aquí toman en cuenta los gringos y los europeos. Hasta aquí. ¿Sí? Si se dan cuenta, estos dos valores son pequeños, no son grandes, así que no hay mucha importancia. Pero traten de sacar todo y van a tener un mejor panorama. De ahora en adelante, cuando vean un paciente con trastorno hidroelectrolítico, háganle esos cálculos, les va a servir grandemente. Entonces, el segundo ejemplo, ¿qué necesitan? Aumentar los sólidos. Perdón. Exactamente. ¿Qué es osmolaridad? ¿Cómo se calcula la osmolaridad plasmática? Aquí. Práctica. ¿Sí? Desde la siguiente calculadora. Si yo hago calculadora, sin miedo, te equivocas, todos nos vamos a ayudar. Pero práctica, no te quedes ahí. ¿Sí? Consejo de comer. Bien, entonces no se olviden la osmolaridad. Y cuando hay variación de la osmolaridad, es decir, de un trastorno hidroelectrolítico, el primero en detectar son los osmoreceptores que se encuentran en el hipotálamo. Necesita haber variación de 1 a 2% para que estos receptores ya comiencen a darse cuenta de algún cambio. ¿Sí? Los osmoreceptores son como las mujeres. Y bien, ya estás queriendo mentir y ya está normal. Son tan sensibles que 1 a 2% ya se están anotando, ya me están mirando feo. Así que es importante tomar en cuenta eso. Los primeros entonces en detectar cualquier cambio son los osmoreceptores.
se van a dar cuenta y van a decir, oye, vasopresina, tienes que empezar a formarte o debemos parar la fabricación de vasopresina porque no es necesario. Un dato importante también es la sed. ¿Sí? La sed puede estimular también y estimularse en sí la vasopresina. No se olviden que cerca del tercer ventrículo también está el centro de la sed, así que es importante tomar en cuenta. En la anterior clase dijimos, si tenemos un paciente pediátrico deshidratado, sin sed, sinónimo de qué es? De gravedad. Sí, así que cuando estos sistemas ya no están funcionando, ya hablamos de gravedad. Choque. ¿Y qué pasa? Las células, por ejemplo, en el primer ejemplo, las células nerviosas, en el primer ejemplo, ¿están deshidratadas o están con edema? En el segundo ejemplo, ¿están deshidratadas o con edema? Eso también debemos pensar a la hora de ver. ¿Por qué edema? En el primero, edema. ¿Por qué? No sería lo contrario, porque la cantidad de sodio de los otros solutos. ¿Se acuerdan que es la osmosis? Entonces, la cantidad de líquido está pequeña, la cantidad de sodio, esas cosas está alta, entonces necesitan de mucho más agua, entonces está retirando de la célula. Acá sería el contrario, las cantidades de sodio, esas cosas están más bajas y la cantidad de líquido está más grande, entonces tenía más líquido dentro de la célula. Por lo tanto, el líquido va a ir donde más lo necesita. Sí, entonces cuando tem hiperpolaridad está más ¿La célula cómo está? Está más hidratada, sí. En el primero. Y en el segundo, ¿sí? No se olviden, vaso de agua con sal. Si ustedes entienden eso, va a ser muy sencillo decir célula, líquido y demás. La sed necesita mayor estímulo para poder producir vasopresina. La vasopresina actúa en los receptores B2 del conducto colector que ya hemos hablado. El segundo mecanismo que va a actuar son los barroreceptores. Hay barroreceptores de alta y baja presión. Los receptores de alta presión van a estar en los vasos sanguíneos donde se maneja mayor presión. En este caso, carótidas y callado aórtico, ¿no? Y las de baja presión, ¿dónde? ¿Dónde se maneja presión de cero? En anterior clase también hablamos de esto, ¿no? ¿Qué dice? ¿Dónde se maneja presión cero? Generalmente. Presión. ¿Me querías decir algo? Dime. Vamos. ¿Querías decir vamos? Habla por la segunda. ¿Qué dices? Presión cero. Presión cero. Presión cero. Presión cero. Presión cero. Aurícula derecha. Sí, general, aurícula derecha, generalmente. Ahí hay presión cero. ¿Qué significa? ¿Cuáles detectan alta presión y cuáles detectan baja presión? Alta presión, las carótidas, baja presión podría ser No. el atrio Al revés. Si manejo altas presiones en estos vasos, cualquier descenso de presión van a detectar. En cambio, la aurícula que maneja presión casi cero va a detectar aumento de la presión. Es decir, si la aurícula se dilata, ¿en qué paciente podría dilatarse la aurícula derecha? Ya, hipertensión pulmonar, pero antes de la hipertensión tuvo tal vez insuficiencia cardíaca, ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva. Ese corazón no puede bombear la sangre que le llega. La aurícula derecha se va a dilatar y al dilatarse va a aumentar la presión y va a decir, oye, fabricaremos péptidos natriuréticos auriculares. ¿Para qué? ¿Qué hace un péptido natriurético auricular? ¿Dónde se fabrica este? A ver. Péptido natriurético auricular. Las aurículas. ¿Cómo se llama este músculo? ¿Por qué? Porque va del esternón, de la clavícula a la apófisis mastoide. ¿De qué hueso? ¿Temporal, seguro? Temporal, pues, digan, si están seguros que es temporal. Apófisis mastoide de hueso temporal.
Es sencillo. Entonces, un péptido natriurético cerebral, ¿dónde se va a formar? Un péptido natriurético auricular, ¿dónde se va a formar? Cuando se dilata, se comienza a formar ese péptido que dice natriurético. Permite que elimine sodio y agua por la orina. Y va en contra de la vasopresina. ¿Sí? ¿Qué significa? La vasopresina no va a retener agua y se va a poder eliminar. Eso es lo que pasa. Lo malo de eso es que cuando se fabrica mucho péptido natriurético provoca remodelación. Y la remodelación a la larga, ¿qué va a producir? Mayor daño cardíaco. ¿Cómo? Mayor daño cardíaco. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Así que no se olviden. Cuidado que se equivoquen en el examen, ¿no? ¿Quién llegó tarde? Ustedes dos. ¿Alguien más por ahí? ¿Nada? ¿Seguro? ¿Reflexiones o chiste? No he visto nada. Ahí cuando la tía para abajo. ¿Yo te las? Sí. Ahora chiste. ¿O chiste? Dale. ¿Por qué una impresora de un paro cardíaco? ¿Por qué una impresora? Le dio un paro cardíaco. Porque tuvo una impresión muy fuerte. Porque tuvo una impresión muy fuerte. Ah, sí. Muy bueno. Los que sepan los chistes, arruinen el chiste. En el anterior semestre me arruinaron mi chiste y fue muy desagradable. Vale. Nunca hablado un chiste por nosotros. ¿Cómo se llama el primo de Bruce? Si llego tarde, por supuesto. ¿Cómo se llama el primo de Bruce Lee? Ah, ¿Primo de quién? ¿qué? ¿Ah? ¿Cómo se llama el primo de Bruce Lee? Bruce Lee, En el examen voy a poner colocar. Se van en 3 puntos y yo Contar un chiste. Bien, entonces es importante, pero para que los barroreceptores detecten cambios, gracias, tiene que haber un 10 a 15% de cambio. Ah, uno más. Me huele a chiste. Me huele a chiste. O fricción. Chiste. No sé lo que tienes. Dale. Había una vez un compadre que era bueno para tomar alcohol. Habla despacito, se lo comprendemos. Nada más un tanto. Sí. ¿Un chiste o una historia? No te la misma historia. Y bueno, el tipo tomaba bueno para mañana, todo el día. Y no podía ni hablar. Ahí como que como estos curados eran así como. Así no entiendo. Al igual le preguntaba ¿cómo te ha ido? Le decía, bien. Tu señora, ¿cómo está? Mal. Bueno, la cosa es que este personaje siempre caminaba por el centro y entró a un bar. Así ya medio borracho y a la gente que estaba tomando le dice al garzón, al mesero, quiero que le dé trago a todos. Un vaso para todos los que están ahí. ¿Cuántas personas hay acá? Y el garzón le dice, y más o menos unas 80 personas. Y bueno, le dice, ya, un trago para todos. Borracho. Y para mí me trae 2 whiskies. Así como le dice, 2. Ya, le trae los vasos, se los toma, saluda a la gente ya lo bien. Cuento corto, pasan una hora y la gente ya se empieza a salir. El tipo sigue así borracho, asustado. Llega el garzón y le dice, ya estimado Gabriel, o sea, que la vamos a cerrar, así que le traigo la cuenta. Y el güey le dice, ya, perfecto. Ve la cuenta, 120.000 pesos. Y el güey dice, mire, ¿sabe que tengo un solo problema? Y el garzón le dice, ¿qué problema tiene? No tengo plata. Pero es un problema nomás, no es para tanto. El otro problema es más grave. No te vas a enojar por un problema. Y el garzón lo mira y le dice, pero ¿cómo chucha vas a decir esa weá así?
toda esta vuelta que dejaste, tenés que pagar y no tienes plata, weón, te vamos a sacar la cresta, se van a pegar. Y entre los 7 personas me empiezan a sacar la mierda, a sacar la pincha coquera, así, paja, como todo así, caballero más así. Ya, le decía, pero por favor, déjenme ir, ni siquiera está solucionado el tema. Y el Garzón le decía, no, sin vergüenza, no te madre. Y el curadito le decía, no, qué feo, nunca me han tratado así, ¿no? Ya, se va. A la semana siguiente, más o menos a la misma hora, el borrachito vuelve a entrar al bar, así, y llama al Garzón. Y le dice, Garzón. Y el Garzón le dice, caballero, ¿qué pasó, día? ¿Te acuerdas de mí o no? Y me dice, sí, me acuerdo, ¿cómo olvidarlo? Quiero ahora que a usted, que se va a tomar conmigo, tómese una botella. Para mí quiero 2 botellas de whisky y para toda la gente que está acá, 2 tragos. Y la gente ya lo conocía, entonces estaban todas así. Ya, voy tomando así. Pasó la noche, ya empiezan a subir así a la mesa y todo. Y iba así, bravo, tomando. Y llega el Garzón de nuevo y le dice, ¿sabe qué, caballero? Ya estamos por cerrar, así que traigo la cuenta. Y el curadito me dice, ya, está bien, a ver. Se me olvidó. Ve la cuenta y le dice, son 340.000 pesos. Bueno, así, no, imposible. Y el Garzón, no, ¿cómo es imposible? Si sumamos bien, 2 tragos para cada uno, la botella para mí, la 2 para usted, está bien. Y él le dice, no, si no es eso, pero es imposible que te pague. Y el Garzón le dice, pero ¿cómo no me voy a pagar, no? Si somos 7, le vamos a sacar la meta de nuevo. Y igual le dice, puta, así es la vida, ¿no? Así es la vida. Pero por lo menos dejen que me agarren este fierrito para que me peguen y no hagan tanto daño. La cosa es que ya le sacan la mierda de nuevo y lo mismo que la semana pasada y se va. Pero no una historia. Es un chiste, ¿no? Ya terminamos. Llega al punto del chiste. Y a la semana siguiente pasa lo mismo. El curadito vuelve a entrar y le dice al... Pero ahora esta vez entra por la parte de atrás, y le dice al Garzón, ¿se acuerdan de mí? Toda la gente de esta dentro lo conocía y todo, saludos, y se quería comer. Entonces le dice, ya, quiero para todos mis amigos una botella para cada uno. Para mí, 2 botellas. Y el Garzón le dice, y para mí no me hagan nada. Y él le dice, no, este se puede muy bien, tengo alcohol. Es el chico. Tengo otro. ¿Qué vas a decir? Sebastián, tenemos clases hoy. ¿Usted sabe cómo se sienta el cuerpo? Se suelta una así, como la dan vuelta. Es un chiste. Bien. No me valora. Para la próxima decir que solo tiene flexiones nomás. Entonces un cambio de 10 a 15% recién comienzan a detectar estos bárbaros. Entonces, ¿se han bloqueado? Entonces es importante ver que primero detectan los osmoreceptores, luego los barroreceptores y todo tiene que ver con una acción tanto de estos receptores con mecanismos que fabrica el cerebro y también el corazón, con los péptidos natriuréticos que habíamos mencionado. Y todo esto provoca un equilibrio para encontrar la homeostasis que queremos. Y luego, ya cuando el problema es mayor, el que detecta es ya un efecto exponencial que no para, es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, cuando el riñón ya se pone las pilas y comienza a detectar estas fallas, definitivamente va a haber un efecto mucho más potente y por lo tanto ya la aldosterona y demás van a empezar a actuar junto con la vasopresina y demás. Así que, entonces, el primer efecto es debido a que detecta los osmoreceptores algún cambio, luego los barroreceptores de alta o baja presión y finalmente el sistema renina-angiotensina-aldosterona junto de forma sinérgica con la vasopresión, si el caso lo amerita, claro.
Y no se olviden entonces los núcleos supraórtico y paraventricular que van a ir a actuar a permitir que se libere la vasopresina, estimulando los receptores B1 con vasoconstricción y los receptores B2 a nivel del conducto de los riñones, del conducto colector de los riñones, la retención de agua y por lo tanto de sodio. Así que tomando eso en cuenta vamos a permitir controlar el sistema hidroelectrolítico de las personas. ¿Qué es un balance hídrico para ustedes? La entrada y salida de agua. Perfecto. ¿Cuánto ingresa y cuánto se elimina? Pero hay mucha importancia en tomar en cuenta qué cosas se eliminan, ¿sí? A veces solo queremos de que solo eliminamos por la orina y demás. Por ejemplo, un paciente con diarrea tendrá eliminación de líquidos y electrolitos por las heces. Lo mismo pasa cuando un paciente, ¿cómo respira un paciente con cetoacidosis diabética? ¿Alguna vez han visto? Respiración de óxido. ¿Cómo es la respiración de esos modos? Es profunda y rápida, ¿no? ¿Se imaginan respirar así un minuto? Un paciente que está con cetoacidosis, entonces, ¿cuánto está eliminando? Está eliminando mucho más. Por lo tanto, es importante también tomar en cuenta las pérdidas insensibles en relación a los líquidos eliminados. Cualquier fallo en la presión, por lo tanto, todo esto va a estar debido a una respuesta neuroendocrina, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un paciente con, no sé, cirrosis hepática, ¿cómo estará el volumen? Bajo. Bajo, ¿por qué? Por la presión oncótica. La presión oncótica en el plasma, ¿cómo estará? Disminuida. Entonces, Y la extracelular aumentado. aumentada. Claro, estos pacientes están con edemas. Sí, una sangre. ¿Qué se les pide a esos pacientes entonces? ¿No? En la dieta, ¿qué se les pide? Que no consuman tanto líquido y también que no consuman sodio en exceso, ¿no? ¿Cuánta es la cantidad de sodio normal que deberíamos consumir? 5 gramos. ¿De sodio o de cloruro de sodio? De 3 a 5 gramos día, ¿no? Sal es diferente a solo sodio, ¿no? Sí, sodio es en mediano son 2 gramos y sal sería 3 gramos. 2.3 Sí, gramos de sal, o digo de sodio, de sodio. y 5 gramos de sal. Un hipertenso debería recibir eso, nada más, o un cirrótico igual. Sí, así que tenemos que pensar en cómo está ese vaso de agua con sal. Entonces también va a ingresar a un estímulo la hormona liberadora de corticotropina, la ACTH, por lo tanto las capas de la glándula suprarrenal, y estos también van a permitir que se estimule la aldosterona. Entonces debemos saber de que hay, primero, la sed es un mecanismo de defensa que tiene la persona. Ese mecanismo de defensa en el ejemplo ese mecanismo de defensa tiene que ser que se da en el niño, está anulado. Por eso es muy grave cuando encontramos un niño sin la sed y deshidratado, ¿no? Entender esa sinergia que va a haber entre las hormonas. Entonces, ese balance hídrico es importante que vean, sobre todo en los extremos de la vida. Balance negativo de agua va a provocar hiperosmolaridad, va a estar relacionado a un estímulo de la sed, a una secreción de vasopresina, va a haber un aumento de la ingesta de agua, va a haber un aumento de la reabsorción de agua y por lo tanto lo que va a permitir la restitución. Eso en general debería ocurrir. No se olviden de los péptidos natriuréticos. Las personas que han sido mamás se van a dar cuenta que van más frecuentemente al baño, no solamente por el tamaño del bichito y la compresión de la vejiga, sino también porque hay enzimas como la vasopresinasa que van a metabolizar mucho más rápidamente la vasopresina, lo que va a impedir de que se retenga mucho líquido, ¿no? Miren la diferencia de líquidos y por lo tanto estos dos, los extremos de la vida, van a tener mayor facilidad en crear alteraciones hidroelectrolíticas frecuentes. En hospital es muy frecuente ver pacientes con este problema. Es por eso que habla que los ancianos tienen
Es por eso que habla que los ancianos tienen que beber mucho más agua que los adultos, ¿no? Hubo un concurso, no sé si les comenté, en los años 90 en Estados Unidos, ¿quién tomaba más agua? El ganador falleció. ¿Por qué? ¿Cómo estaría la osmolaridad plasmática? Disminuida, hubiera disminución, ¿verdad? Sí. Cuando ustedes vean, seguramente ya han llevado en metro, cuando ustedes vean trastornos de sodio, ya sea para hiper, ya sea para hipo, el reponer o el aumentar, el reponer sodio o aumentar agua para que eso se equilibre, debe ser con mucho cuidado, sobre todo en crónicos. Si haces muy rápido, es decir, elevas o disminuyes más de 6, incluso 8 miliequivalentes de más, ya tendrías trastornos importantes. A ver si buscan qué problemas tendrían a nivel central si aumentan sodio muy rápido o bajan muy rápido el sodio. Regeneración continua. Ese es una. ¿Cuándo? Cuando subes o cuando bajas el agua. Cuando subes. Cuando subes el agua, O sea, cuando sube el sodio. cuando das mucho sodio. Sí. Luego vamos a crear una solución que me van a decir que Encefalopatía por el aumento del flujo de sodio también. pueden convulsionar y lo pueden lesionar por siempre al paciente. Así que sean muy cuidadosos. Hace poco en la Caja Nacional teníamos un paciente con una glucemia de 500 y un sodio de 130. ¿Cómo está ese sodio? Bajísimo. No, está como está leve. Pero no es fidedigno. ¿Por qué? Ahora, Cuando tengan hiperglucemias deben corregir ese sodio. ¿Sí? Es decir, ese sodio no es real. El sodio real de ese paciente era más o menos 144 y le hicieron reposición de sodio. Más bien no le ocurrió nada. Más bien por y grasa. Pero es peligroso. ¿Sí? Nosotros aprendemos, doctor, que cuando, por ejemplo, un paciente está con, por ejemplo, un sodio de 125, nosotros no podemos poner para 120, nosotros no podemos poner para 135 y un día. El máximo que nosotros podemos poner son 10 miliequivalentes por día. Para llegar de 120 primero para en 24 horas, 6 horas la mitad, y las otras en la mitad durante 6 horas, en la otra mitad en 18, en las otras 18 horas para hacer la reposición. Si es una hiponatremia aguda, no deberías aumentar más de 6 miliequivalentes. Es decir, debería llegar a 126. Si fuera agudo. Si fuera agudo. Si no fuera agudo. Si fuera crónico, puta nomás, tienes chance de ir mejorando, incluso dándole sal. Porque a nosotros nos han enseñado que era a 12 milímetros. No más, pero si tienes esos problemas que dices, Entonces nos den parámetros nuevos, doctor, porque por tu yo chiste tengo eso en mi cabeza todo el tiempo. Por ejemplo, el paciente no podemos poner más de 10 miliequivalentes al Por eso. paciente. 5 dentro de 6 horas, otros 5 por más de 8 horas durante 24 horas en un día. ¿Dónde dices? Que doctor dice para nosotros, tengo en mis Por cadernos. eso no me hagan caso. Haz caso a las guías. ¿Cómo repones adecuadamente el sodio? Haz caso a las guías. No me hagas caso a mí, no hagas caso al docente. El docente te puede orientar. A ver, pregunta. Les voy a hacer una pregunta. Esto generalmente les digo a los chicos que rotan conmigo, pero hablando de eso, me voy a tomar el tiempo. Vamos a volar después. Cuando lean un artículo científico, tiene categorías. A significa que debe ser aplicado y no sé, I, J, K, Z no debe ser aplicado. ¿Sí? No es creíble. Seguramente ustedes en su vida diaria, por eso quieren ser médicos, ya que son médicos prácticamente, tienen alguien que dicen quisiera ser como él. No necesitan decirlo, seguramente tienen un ejemplo a seguir. Quisieran ser como alguien capísimo, experto y demás. Ese médico experto que para ustedes es lo máximo, ¿qué nivel de evidencia creen que tiene? A hasta la Z, digamos. O sea, debo aplicar lo que me dice. ¿Qué? ¿Cómo? ML, ya hasta la Z tenemos, ¿no? ¿Los demás qué dicen? A.
es lo máximo, ¿no? ¿Cómo? Si yo lo considero que es una persona sana, pues para mí no significa nada. Pero no es así. La medicina basada en evidencias, un A es un estudio con varios expertos que han multicéntrico, aleatorizado, randomizado y demás, doble ciego más si quieren, que realmente se debe aplicar. Es decir, hay hay un montón de pacientes que han permitido que yo defina eso. En cambio, ese experto, yo por ejemplo en la Caja Nacional por lo menos veo 12 pacientes al día diabéticos. Algo debo saber de diabetes, ¿sí? Pero esa mi experiencia no es la mejor. ¿Mm? ¿Qué? No, está mal. 6. Porque si te pasas de los 6, lee, por ejemplo, guías, lee Up to Date. Up to Date, más de 6 no te permiten, si es algo. Y ahí dice 48 horas 10. Incluso menos. 24 dice. 24 10 días. equivalentes en 24 Dice, No a es partir cierto. de 48 horas corre el riesgo de desvirilización. Antes incluso se decía 8, pero ahora es menos porque puedes provocar mayor lesión. 24, entonces el equivalente es en 24 horas. Sí, máximo 8. Pero eso dicen las guías, no lo digo yo. ¿Sí? Por lo tanto, cuando tengan un experto, está bien que sea lo máximo para ustedes, pero su experiencia no es suficiente para que ustedes hagan o apliquen eso. Revisen guías más grandes. Por eso les digo, no me crean los libros, lean libros. Los libros han hecho varios especialistas en base a la evidencia y tienen mejores datos que mis datos. Ese estatus que usted está dando generalmente no cambia de una institución para otra institución, o es algo que es No, integral. en general. O sea, son guías. Ay, caramba. ¿Sí? Por lo tanto, debes tener mucho cuidado con eso. Está bien. ¿Sí? Esa es la idea que les doy. Entonces, no se olviden de los extremos de la vida. Que sobre todo los ancianos tienen muchos problemas hidroelectrónicos. Miren, un feto está lleno de agua, las mujeres tienen más agua, tienen más grasa, pero también tienen más agua. La diferencia en porcentaje. La oxitocina, ¿tenían una tarea para hoy? No. Sí, ¿verdad? ¿Encontraron patología de oxitocina? Yo encontré una patología que se da por mucha oxitocina, generalmente en personas embarazadas, que causa mareo, vómito. ¿Pero cuál es la razón? ¿Cuál es la patología? Porque ¿Unos síntomas? ¿Un tumor? no hay. Definitivamente no hay. Pero vas a secretar oxitocina cuando estés tu gordita. Sí, pero cuando se pasa de la Pero puede ser por estímulo. Cuando le ponen, no. Pero eso no es patológico, eso es algo externo. La única cosa que yo encontré es que el exceso de oxitocina puede aumentar el ritmo cardíaco. Hay un trastorno psiquiátrico, pero de forma indirecta provoca oxitocina. se puede pasar más ¿Prolapso qué? Uterino, exacto. El exceso de contracción. Y sobre todo si la placenta está ahí, tú jalas y se... El síndrome de Estocolmo. ¿Cómo es el síndrome de Estocolmo? Cuando yo se encuentro a alguien, esa persona se enamora de mí. Claro, pero la cantidad de oxitocina es más grande. Por lo tanto, no es designificable esa hiperproducción. ¿Sí? O sea, lo ligado a patologías psiquiátricas solamente encontré que se relaciona con el autismo. Pero no. Va por ahí. Pero tampoco es directo. En cambio, si yo le digo vasopresina, no van a decir diabetes insípida, cian y demás. Así que hay que empezar prácticamente no hay. ¿Cómo es ese síndrome patológico? No hay patología de oxitocina como tal. Hay de forma indirecta, pero no es algo preciso, específico de la oxitocina. ¿Sí? ¿Y cuál sería entonces la patología psiquiátrica? Vas a buscar. Pues no encontraron mucho. Ahora vas a encontrar patología psiquiátrica que tiene que ver con la secreción elevada de oxitocina.
¿Nos cuentas así? Yo, ¿qué opinas de ahí? Sí. ¿Me lo ves que se lo pago? Te cuento que tenemos un grupo grande, así que no es propio. Me Así refiero que a mí. ¿qué? ¿Me puedes meter? No. ¿Por qué así? ¿Qué? ¿Por qué es así? No soy así, sino que tenemos un grupo Ah, sí, específico. que Y no puedo entrar por la aplicación, tengo que abrir por la página. Porque si entro por la página, nos van a bloquear. Y si alguien más ingresa, me van a llamar la atención seriamente, porque ahí te dice de dónde estás entrando y demás. ¿Qué estás Está bien, buscando? yo pensé que era un presidente. No, si fuera bien, con gusto. Yo no puedo, con mi datos subjetivos, no puedo entrar a eso. Y es carito, ¿no? Oxitocina, entonces, no se olviden que se detecta gracias a la succión del bebé, que no solamente va a ser beneficiar al bebé, sino también por contracción uterina. El SIAD, que significa hiperproducción de vasopresina, eso significa que retengo agua, por lo tanto va a aumentar el volumen y generalmente se da por tumores secretores de predominio ectópico, no tanto del hipotálamo. Y estos, como les digo, van a permitir una hiponatremia dilucional, como el bebedor de agua, ¿no? el campeón del bebedor de agua que falleció. ¿Cómo va a ser la fisiopatología? Va a haber una elevación de la producción de vasopresina, va a haber, por lo tanto, reabsorción de agua, va a retener sodio, esto va a permitir la hemodilución, va a disminuir el sodio. Pese al aumento de agua, va a aumentar la perfusión renal y finalmente va a disminuir la reabsorción de ácido úrico y también de sodio. En cambio, la diabetes insípida va a haber una hipoproducción que puede deberse a tumores, a accidentes cerebrovasculares, entre otros, y prácticamente va a ser un paciente que orina en gran cantidad. Si yo les pregunto cómo va a estar la osmolaridad plasmática en este paciente, ¿qué me van a decir? Alta. ¿Y la osmolaridad urinaria? Baja. En el SIAD, ¿cómo va a estar la osmolaridad plasmática? En el SIAD, en el síndrome de secreción inadecuada del hormona. La osmolaridad plasmática va a estar baja y la osmolaridad urinaria va a estar baja. ¿Qué va a hacer? La diabetes insípida. La diabetes insípida tiene osmolaridad elevada plasmática y osmolaridad urinaria baja. ¿Sí? Es decir, orino más agua que sodio. En cambio, en el SIAD concentro más la orina y no elimino tanto sodio, retengo más. La diuresis en general puede ser más de 50 a 60 ml kilogramo día, pero eso también va a depender de la ingesta, pero en general es eso. La mitad es lo normal en un paciente. ¿Y qué mecanismos vamos a tener? Un primer mecanismo va a ser incapacidad del eje hipotálamo neurohipófisis a fabricar o alguna alteración de la osmolaridad, que va a traer consigo alteración de la osmolaridad. Una diabetes insípida nefrógena, es decir, puede haber alteración de los receptores B2 que van a permitir de que no haya una acción adecuada de la vasopresina. La diabetes gestacional por las enzimas que hemos mencionado. ¿Saben qué es la potomanía? Sí, No es la manía por el poto, ¿no? sí, también. Es tener manía por consumir agua. Manía por consumir agua. ¿Sí? Es un trastorno psiquiátrico. ¿Sí? Es decir, estos pacientes no tienen sed. ¿Sí? No tienen sed. Por lo tanto, es un trastorno psiquiátrico que nos puede llevar también a tener diabetes insípida. Y finalmente, una alteración de los osmoreceptores que van a permitir también problemas en esa respuesta que ya hemos mencionado. Dentro de las manifestaciones, una diabetes insípida central, las clásicas de diabetes, poliguria y polidipsia. Por ejemplo, puede haber insomnio, alteraciones del sueño, puede haber ácido úrico aumentado por el mecanismo que mencionamos, y esto generalmente puede heredarse, pero también puede estar asociado a alteraciones neuroquirúrgicas, generalmente OT.
solo que no les prestamos la debida atención. Cuando ya el paciente está completamente descompensado, recién los neurocirujanos piden valoración por medicina interna o endocrinología. Así que cuando toquen el cerebro, piensen en que podría asociarse a una diabetes insípida cerebral. Miren la orina, miren la orina. Ustedes en general orinan así. En cambio, un insípido, un diabetes insípido, va a orinar de esta forma, prácticamente agua. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Hay un método, se puede medir la vasopresina, claro, pero si no tenemos esa opción, podemos hacer una prueba de supresión de agua. ¿Cómo se realiza la prueba de supresión? Antes de eso, una disfunción de los hormonoreceptores también puede traer consigo alteraciones del sodio, puede haber hipovolemia, vasopresina normal puede estar, y generalmente hay deshidratación crónica, ¿no? Cuando estamos perdiendo líquido, nos vamos a deshidratar, igual que una diarrea. Y una nefrógena puede estar asociado sobre todo a fármacos como el litio, que se utiliza más que todo en pacientes psiquiátricos con bipolaridad, también asociado a mutaciones genéticas. Entonces, muy aparte de la clínica, podemos hacer una prueba de supresión de agua. ¿Dónde está la prueba de supresión? ¿Cómo se hace? Lo que se hace es pesar al paciente y no se le administra nada de líquido. Lo normal es que disminuya la cantidad de líquido que elimina, pero en los pacientes con diabetes insípida va a seguir eliminando. Debería haber un cambio de más o menos 10% de la osmolaridad, y también debería haber un problema de menos de 2% de kilo. Es decir, el paciente debería disminuir de peso. ¿Sí? Eso generalmente se puede hacer cuando no tenemos opción de solicitar vasopresina y otras cosas, ¿no? Así que tomemos eso en cuenta. Coloquemos una sonda Foley y una sonda vesical a estos pacientes para tener la certeza, porque el conteo lamentablemente no es el mejor en estos pacientes. Entonces, se administra un análogo de la vasopresina, en este caso se llama desmopresina, que se puede utilizar de forma inyectable o también intranasal, que es la mejor opción. Es como un PAF, como un paciente asmático, se coloca 2 PAF en la mañana, 2 PAF en la noche, y definitivamente está mucho mejor todo esto. En un paciente que tiene alteración del sodio se puede crear una solución hipertónica al 3%. ¿Cómo crear una solución hipertónica? Yo les pregunto, una solución fisiológica de 1000 cc, ¿a cuánto por ciento tiene? 0.9%. Entonces, ¿cómo creo una solución? Al 3%. No le puedo dar 3 soluciones de 1000 cc, es mucho líquido. ¿Cuánto? Tarea para la casa. Van a ir a sus hospitales y van a buscar cloruro de sodio. Ya están protestando de mis tareas, pero no me dicen nada de las tareas de profesor. Busquen una ampolla de cloruro de sodio, cuántos miliequivalentes y al cuánto por ciento, y me van a decir la siguiente clase, una solución al 0.9%, cuántas ampollas de cloruro de sodio tengo que darle para que lleguemos a una solución al 3%, porque lamentablemente no vienen soluciones a este porcentaje. Si é 500 ml, é 0,9, tem 154 mil equivalentes dentro do soro. Se é 1000, é o dobro. Então, se é 308. Dentro de uma ampola de 10 ml a 20%, creio que tem 528 mil equivalentes. Tem que retirar por lo menos 100 ml, 100 ml não, 15% de todo o soro. Entonces, tienen que calcular la cantidad de pesar dentro de los 518 más o que ahí va a infundir y después hacer el cálculo para hacer 3%. La siguiente quiero que me digas con certeza, no creo, me digas solución fisiológica 1000 cc al 0.9% más tantas ampollas de cloruro de sodio porque viene tal cosa. 5 Yo te entiendo. ¿Cuánto sería? 5. ¿Pero cuánto porcentaje tiene cada ampolla? Lo que dijo Frank. Eso quiero que me digan con certeza la siguiente. Si es 5 no. Si no es 5, lo ajusticiamos. ¿Cuánto es 5? No, pero no tan largo. No,
Entonces aquí vemos una solución, esta es hipotónica, isotónica e hipertónica, ¿no? No se olviden del vaso con agua, ¿sí? Así van a estar en el examen miércoles. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar? Ver cómo está hipotálamo hipófisis, solicitando exámenes imagenológicos. Y el tratamiento, sustituir el agua. Principalmente tenemos que evitar de que se siga deshidratando porque eso a la larga puede provocar mayor lesión renal. Reducción de la cantidad de poliuria y polidipsia, ¿cómo? Con análogos de vasopresina, la desmopresina. Pregunta, muy sencilla. ¿A qué pacientes no está indicada la desmopresina? Volvamos a esto. Si nos responden, se gana una estrellita. Según estos mecanismos, ¿a qué paciente no le darían desmopresina? Ahora con potomanía. No, necesita desmopresina. ¿Qué es potomanía? ¿Querías decir potomanía? ¿Qué tal ese? Porque no haría el receptor receptor y no funcionaría. Diabetes gestacional produzida por elevação de níveis de oxitocina e vasopressina. Seria Dos. El cuarto. Le dijimos que no. Dijimos a Sebas no. ¿Quiénes estaban a favor de Franklin y quiénes estaban a favor de Sebas? Sebas dijo al final nefrógena y Franklin dijo gestacional. Es algo lógico. Lo que dice Sebas. Si no hay receptor, no va a actuar. Por más desmopresina que le den, no va a actuar, no va a responder el conducto corrector de esa región. Sí, así que es importante determinar eso. Es algo razonable, ¿no? Entonces, como tratamiento, con el líquido, bla, bla, bla. ¿Qué tratamiento? Desmopresina. Generalmente. Me voy a olvidar de tu chiste largo. Ya, gracias. Disfunción de los receptores, desmopresina. Diabetes nefrógena no responde a la desmopresina, se puede utilizar diuréticos, se puede utilizar inhibidores, se puede realizar incluso algún tipo de diálisis donde no se elimine tanto líquido, pero sí electrolitos. Y discontinuar el fármaco que podría estar provocando diabetes insípida gestacional, desmopresina. Corrección de hiperosmolaridad, desmopresina. Generalmente va muy bien, tiene muy buen pronóstico y se tiene que tratar de detectar antes porque si no vienen trastornos del sodio, de agua que pueden comprometer definitivamente el cerebro y no son reversibles. ¿Preguntas, dudas? Sí. ¿Cómo se formaba el ácido úrico? ¿Perdón? Eso es en el CIAR. Es decir, el estímulo de la sed y demás no solamente va a estimular la vasopresina, sino también va a estimular la fabricación de ácido úrico por los riñones. Es decir, no se van a poder eliminar y el ácido úrico va a empezar a aumentar. Como gota. Similar a la gota. Es decir, puede haber ese trastorno asociado a un problema hidroelectrolítico. ¿Pues ahora? ¿Quién salió? Bien. Todo lo que avancemos hasta hoy va a ser el examen. ¿Sí? ¿Tiene el parcial hecho? ¿Qué? ¿Tiene el examen hecho? Todavía. Voy a hacer el fin de semana. ¿Por? Para verlo. Van a... tiene tres partes hablando de eso, porque ya nos vamos a ver el examen. Tiene tres partes. Por si acaso después del examen vamos a revisar el examen y vamos a seguir avanzando sin nos da chance. Tiene tres partes, una parte de selección múltiple, una parte de complementación, digamos, digo, el chiste de Sebastián nos cansó, ¿no? Ustedes ponen cansó. No está muy público. De complementación. Y la tercera parte es preguntas abiertas pero restringidas, es decir, digamos, les pregunto cuántos estudiantes hay en la clase de hoy. Me dirán cuántas mujeres y cuántos varones, me dirán 5 varones y 5 mujeres. De complementación. De complementación, pero cerradas, no puedes irte más allá. A su específico
preciso. ¿Por ¿Cómo? será como se está distinto? 25 a 30. Sí. 25 a 30, unos 30 minutos de examen. ¿Ya? Es decir, si les doy 25 preguntas, les doy 30 minutos. Más o menos. ¿Sí? Si se portan bien, podría darles un minuto más, pero no, porque son dos grupos, así que yo no voy a controlar uno. Si todos fueran en el grupo, les daría chance para eso. Favor, escribir claramente, porque en sus pruebas de evaluación diagnóstica me ha costado mucho entender su letra. ¿Sí? Así que porfa, escriban lo más claro posible, porque luego hay reclamos, ¿no? Y lo vamos a revisar. Yo reviso los exámenes y yo hago los exámenes, así que nada. ¿Listo? ¿Sí? Perfecto. Digamos, glándula tiroides. Vamos a hablar un poquito de la glándula. ¿Dónde se encuentra? ¿Por qué se llama tiroides? ¿Alguien sabe? Es un escudo, ¿no? Es un escudo, se llama escudo, ¿no? Porque la coloca entonces. Tiene dos lóbulos. No, es escudo. Sí, escudo, es un escudo. Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, lóbulo piramidal, que es un vestigio del conjunto tirogloso, e istmo, que une a los dos lóbulos. No todos van a tener lóbulo piramidal, ¿sí? Ahora, otra cosa, generalmente están presentes en el tercer y cuarto anillo de la tráquea, ¿sí? Pero hay algunos, muy pocos, no frecuentes, que se quedan arriba, ¿sí? Es decir, no descienden, pero no es tan frecuente. Por lo tanto, fíjense dónde deberían buscar a la tiroides. No es aquí arriba, sino justo por debajo de la manzana de Adán, justo por encima de la escrotadura del manubrio del esternón. Y otro dato importante: toda masa móvil en cuello es tiroides hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí? A ver, de gluten, hay en el conducto la escrotadura, justo por encima, un poquito arriba. Ahora de gluten ahí, sin presionar mucho, cuidado que se lastime. Sebastián es terrible, ¿no? Dale. Sí, así que es importante. Muchas veces se puede palpar. Cuando vean bocios, traten de ver esta anatomía. Cuando se ve el lóbulo piramidal, es perfecto. Y hay algunos que tienen bocio grave y no se ve el lóbulo piramidal ni se ve genial. Así que cuando tengan chance, primero ya saben inspección y luego palpación, ¿no? No vayan a palpar directo. ¿Qué ven en la imagen? Hay un crecimiento de sentido lateral, posterior e inferior, y anterior también, lo que provoca esto. ¿Qué es esto? Es un bocio endotorácico, ¿sí? por ese crecimiento. ¿Cómo se llama ese signo que levanta la mano y se vuelve rojo? Ok, eso. Se pronuncia. ¿Cómo? Es decir, levantan la mano y comprimen tanto que comprimen los vasos sanguíneos y hay una plétora facial que no es simple. Les mostré una imagen, pero no quería mostrarles ese signo, sino quería mostrarles una plétora facial de Cushing, ¿no? Así que no se olviden que solicitar una placa de rayos X podría ser asociada a un bocio endotorácico. Igual produce roquera también porque comprime en el área recurrente, aparte de ser un compresivo en el vaso. Y también puede haber disfonía, dependiendo del grado y disfonía también. Dependiendo de todo eso, de cuán grande sea, va a ir hacia atrás y va a ir comprimiendo las estructuras de sí. A eso quería llegar, por ejemplo, la relación anatómica con las glándulas paratiroides, que en general son 4, que están dentro de su cápsula y son muy chiquititas, ¿sí? Y que a veces cuando ingresas al quirófano ni siquiera los ves. Son pequeños acúmulos que simulan grasa y a veces no se los ve, y cuando eres agresivo extirpas eso más, o los lesionas o lesionas su vasculatura, y ahí vienen los problemas que vemos nosotros a diario, ¿no? Así que hay que tomar en cuenta también eso, esa relación también es importante. Y aquí está lo que nos decía Sebastián en relación a los laringios recurrentes. Este es un laringio recurrente que da la vuelta en la
carótida, el izquierdo entonces es más largo que el derecho, y está en íntima relación. Si crece la glándula puede comprimir esto. En cirugía también es importante porque como hay una estrecha relación puedes lesionar ese medio. Tarea para la casa. Este es un nariz superior, ¿no? Tarea para la casa. ¿Cuándo tenemos voz del político y cuándo tenemos voz del confesionario? ¿Alguien es católico? ¿Cómo te confiesas? No, no soy católico, sí. O sea, no sé, es lo que decía mi abuela, pero no voy a decir eso. Iba a decir que la del político con instrucción superior y el confesario el inferior. ¿Será? No sé. ¿O tendrá algo que ver con las cuerdas vocales? ¿Sí? A ver, van a buscar y me van a decir la voz. Digo del confesionario. Superior. Con certeza me vas a decir mañana. ¿Sí? Y del político, aquí en Bolivia, por ejemplo, ya estamos a pasos de las elecciones, todos están hablando, yo y demás, y cuando pasan las elecciones se apaga la voz. ¿Quién nos escucha? Por eso se llama así. Lo que quiero es que me digan cuál es la relación, ¿sí? Entonces estas relaciones son importantes. Miren el esófago, el bocio comprime la tráquea, como la tráquea es una estructura semisólida, porque tiene anillos en C, puede comprimir a la larga del esófago y también traer problemas del esfago. ¿Lógica o ilógica? Lógica, exactamente. Cuando veamos una glándula tiroides, recordemos cómo es la estructura tiroidea. Estos son los famosos folículos tiroideos que envuelven al coloide. ¿Cómo estamos de hoy? ¿Estamos bien? Envuelven al coloide, que es justamente donde se produce hormona tiroidea. Miren este esquema, estos son células planas que permiten, que son los tirocitos, y en medio en el estroma, luego vamos a ver aquí, en el estroma vamos a ver en este esquema las células C que fabrican calcitonina y que tienen que ver con el metabolismo del calcio, que son contrarreguladoras de ¿qué hormona? La PTH, la paratormona. ¿Sí? Por lo tanto, la glándula tiroides también tiene que ver con el metabolismo del calcio. Entonces, cuando vean esto, cuando vean tiroides, acuérdense de estas estructuras. ¿Por qué? Por ejemplo, en un Hashimoto, luego les voy a mostrar una imagen. Claro, si llegamos a esa imagen, van a ver que esta imagen definitivamente no se logra apreciar. La síntesis entonces tiene que ver con varias enzimas. Vamos a ver aquí todo lo que dice aquí. Mencionamos aquí el yodo. ¿Cómo se obtiene el yodo? ¿Cuál es la única forma de obtener el yodo? Seguro. Sal. Sal. Ingesta. No hay otra opción. Debemos ingerir el yodo, porque si no, en Bolivia somos un país mediterráneo, no tenemos salida al mar. ¿Eso qué implica? Que nuestra sal no tiene yodo. Por lo tanto, hay leyes bolivianas que obligan a, como la sal es uno de los alimentos que la mayoría consume, se obliga a que el yodo esté en la sal. Aunque como estamos en Bolivia hay sales que ni siquiera tienen yodo, pero dicen que son yodadas. Todo está permitido. Por lo tanto, ese yodo ingresa, hay una liberación de tiroglobulina, hay una oxidación, hay una organificación donde se forman monoyodotironina y diyodotironina. Si se unan estas, forman la triyodotironina, o si se unen dos diyodotironina, se transforman en tetrayodotironina. Es decir, T3 y T4. Para mí es suficiente. Y luego puede haber deshidratación y vuelve el ciclo. ¿Sí? Cantidades excesivas de yodo, como el Lugol, es un fármaco que podría provocar alteraciones. Hay un mecanismo que al dar yodo en grandes cantidades podría provocar hipotiroidismo o disminución de la producción de hormona tiroidea. ¿Alguien sabe cómo se llama ese mecanismo? No sería retroalimentación negativa. Mecanismo que al dar en grandes cantidades provoca qué? O sea, si yo les digo que doy yodo, produce hormona. Pues si yo les digo que doy yodo, pero a altas dosis y dejo de producir hormona,
hay un mecanismo importante que generalmente damos a los pacientes. ¿Cómo se llama el mecanismo? Aquí también, aquí viene. Olvídate de la TSH. Es que en realidad nosotros atendemos porque, por ejemplo, cuando tiene poco yodo, el cuerpo va a captar yodo hasta la cantidad que necesita. Y cuando tiene exceso, también no capta más porque ya tiene la cantidad de yodo necesario. Entonces, el cuerpo tiene un sistema que simplemente no capta más yodo porque está bien. Has explicado algo para poder entender, pero no me has explicado lo que necesitas. La capta tanto yodo que es incapaz de producir la hormona. ¿Por qué? Porque los colegas Estás tienen bien, yodo y no tienen el espacio para que la enzima metabolice. Tengo 100 yodos. 100 yodos, 100 yodos. ¿Y ustedes cuántos son? 20 receptores de yodo. Voy a saturar esos receptores. ¿Y los otros? Por lo tanto, la glándula va a decir, ya es suficiente, produzco hasta aquí nada más. Y eso tarda un tiempo, es temporal, no es. Y por lo tanto puedo utilizar estas sustancias, ejemplo, en pacientes hipertiroideos. ¿Cómo debería entrar un paciente hipertiroideo a una sala de quirófano? Sedado. No psicotomía. Y ese paciente así, de contagio. ¿Qué dice? No se contagia. ¿Qué dice? ¿Quería decir algo? Yo creo que debería bajar los niveles de tiroides para no hacer alteraciones. El paciente sí o sí debería entrar al quirófano eutiroideo. Sí. No hay otra opción. ¿Por qué? Porque si es hipertiroideo va a ser una tormenta Taquicardia. tiroidea al quirófano y el paciente se va a morir. Así que se va a morir por una tormenta tiroidea. Por lo tanto, búsquenme ese mecanismo que más o menos me han explicado ustedes, el nombre, y ya van a tener con certeza el dato. ¿Listo? El litio también puede modificar la hormona, es importante. Habíamos hablado también de la miodarona por la presencia de yodo en su estructura. Necesitamos transportadores de hormonas tiroideas, ¿sí? Por lo tanto, es mejor siempre solicitar una libre que una total por alteraciones de proteínas. Miren los porcentajes de libres, pero ese pequeño porcentaje es muy importante a la hora de tomar en cuenta este tipo de pacientes. Estás como migraña, ¿no? Algo importante. ¿Cuál es más potente? ¿T3 o T4? T3. 8 veces más potente. Sí. Pero ¿por qué no vamos T3 generalmente? Porque se dobla la T4 en T3, no se necesita. La T4 es la que es transportada por la proteína. Se metaboliza muy rápido. Sí. No te dura mucho tiempo el T3. Y si damos T4 en grandes cantidades, todavía podría mantenerse como T4 y no ser tan funcionante y, dependiendo de la demanda, comenzar a liberarse T3. ¿Sí? Por lo tanto, debemos saber de que son 8 veces más activas las T3. Más del 80% T3 presente en los órganos diarios por liberación de la T4. Hay activación de ciodasas, también puede ser alteraciones de glucocorticoides que van a afectar la secreción hormonal y la miodarona que habíamos mencionado. El control de la función tiroidea, por lo tanto, TRH no se solicita mucho, por lo tanto debe estar basada en la solicitud de TSH. Lo primero que ustedes deberían ver es TSH. Definitivamente, porque sabemos de que dentro del eje tiroides la glándula tiroides es la más frecuentemente afectada, no tanto la de la hipófisis ni menos de hipotálamo. No se olviden de eso. Las acciones de la hormona tiroidea, ¿cuáles son? Es una hormona anabolismo, Van a permitir que actúen, por ejemplo, a nivel del LDL. Por lo tanto, un perfil lipídico debería estar siempre asociado a un perfil tiroideo, sobre todo en hipotiroidismo, porque va a elevarse, provocar hiperlipidemia. Va a estar asociada al sistema de conducción del corazón, ¿sí? Por lo tanto es importante, va a ir a actuar al sistema de conducción del corazón,
y por lo tanto va a permitir acción. Por eso un paciente hipertiroideo va a estar asociado a taquicardia y un hipotiroideo a taquicardia. Entonces va a estar relacionado a la frecuencia cardíaca. ¿Querías decir algo, Frank? No. Aumento de la tasa metabólica basal, el estado de alerta mental. ¿Sí? Si tenemos el tanque vacío de gasolina, no va a funcionar. Estímulo ventilatorio va a permitir la ventilación, por lo tanto. Motilidad gastrointestinal, que también es vital y es muy útil a la hora de diagnosticar el problema. Y recambio óseo, como habíamos dicho en las primeras clases, el problema tiroideo por hipertiroidismo puede estar asociado a osteoporosis. Então você tem algum problema na T3 e na T4, o problema está na glucose, na TSH. Es la que tiene que controlar la estimulación de los hormonas. Sí, pues, es decir, si tú tienes hipo o hipertiroidismo, ¿cuál es la principal hormona que te debes fijar? La TSH. TSH. Si está arriba la TSH, ¿qué te está diciendo? Está estimulando más de lo que debería. ¿Por qué? Porque abajo no se está fabricando suficiente. ¿Sí? Retroalimentación negativa. En cambio, si la hormona está muy alta, ¿cómo estuviera TSH? Teniendo TSH ya está diciendo bien. Ahora, si la hormona tiroidea está normal, con TSH alterada, ya sea para arriba o para abajo, estamos hablando del término subclínico. El término subclínico no es un término como tal clínico, sino el término es más de hormonas normales, tiroideas, pero gracias a mucho trabajo de las hormonas superiores. ¿Sí? Luego vamos a jugar un poquito con esto. Exploración física, entonces deben inspeccionar, deben palpar, ver tamaño, firmeza, contorno. Cuando algún médico les diga palpa tiroides, todo esto deberían comentar. Si es doloroso o no es doloroso, si es firme, si es contorno, si es móvil, si es sensible y demás. ¿Sí? Hay diferentes métodos palpatorios, traten de hacer inspección siempre y díganle al paciente, no puedo palpar sus glándulas y no lo estén viendo y directo a tocar. Estos valores referenciales son relativos. Siempre tomen en cuenta el laboratorio. Un laboratorio puede ser diferente al otro, así que no está mal fijarse. Entonces, el primero en ver la TSH. Si hay duda de algo, ver las otras hormonas. La T4 libre sería la otra hormona que no debería faltar en el perfil. Para diagnóstico, si tengo dudas del diagnóstico, podría solicitar las totales. Y luego hacer los controles simplemente con TSH. Nada más. No necesitas seguir pidiendo las otras hormonas. ¿Sí? Entonces, cuando la TSH está ligeramente alterada, ya sea para arriba o para abajo, estamos hablando, y la T3 y T4 normales, estamos hablando del término subclínico. Si la TSH está alterada con las hormonas séricas bajas o altas, estamos hablando de clínico, primario y demás. Y hablamos ya de gravedad, ¿no? Eso es otra cosa. Hay marcadores importantes que son los antitiroideos que deberíamos solicitar, como son estos antígenos, anti-TPO, que generalmente se asocia a patología de hipotiroidismo, Hashimoto, la antitiroglobulina, que generalmente está en ambos, y el TRAP o TCI, que es la hormona antirreceptores de TSH. ¿Sí? Así que esta generalmente se encuentra en GRADE. No se olviden de diagnosticar su problema. Diario. ¿Tienes hipotiroidismo? Sí. Hace 10 años, tomo tal cosa. ¿Han diagnosticado, han determinado la causa del hipotiroidismo? ¿Hay causa del hipotiroidismo? De los 10 pacientes que veo, ninguno ha sido diagnosticado de causa. Diagnostiquen la causa. ¿Sí? Diagnostiquen la causa. Miren, esta glándula es perfecta, no olvidando de que la ecografía es el mejor análisis para ver tiroides. Lóbulo derecho, istmo, lóbulo izquierdo, grandes vasos, tráquea, se ve perfecta, así que es el mejor método para evaluar tiroides. Las tomografías, resonancias nos van a permitir más que todo estadificar la patología. ¿Cómo vamos? Estamos bien. La gammagrafía, como habíamos comentado en clases previas, nos sirve para ver la funcionalidad, nódulo frío, nódulo caliente, bóceos, GRADE y demás. Hipotiroidismo.
Vamos a avanzar en hipotiroidismo y ahí nos vamos a quedar. Para el examen, entonces, hasta hipotiroidismo. Hipotiroidismo ingresa en el examen. ¿Sí? Hipotiroidismo. Cuando ven un paciente así, cuando ven un paciente así, asústense. Se va a morir. ¿Sí? Se va a morir. Ese paciente tiene tiroides, la hormona tiroidea no está fabricando prácticamente hormona. Y ya nos habla de mixedema. Generalmente es primario, ya hemos hablado de eso. Hay una deficiencia hormonal importante. Es una patología muy frecuente y generalmente se da más en mujeres. Miren la diferencia entre hipotiroidismo, este es central, este es primario, es decir, la TSH está elevada y por lo tanto la hormona está baja, y aquí ambas están bajas, pero esta es una patología rara. Epidemiología es muy frecuente, como ya habíamos hablado, se da mucho más en mujeres, en raza blanca y en latinoamericanos. Ya sabemos que la central es rarísima. Una de las causas ya no más frecuentes es el déficit de yodo. ¿Sí? Antes era la más frecuente, actualmente por las políticas de salud ya no es tan frecuente. La más frecuente actualmente es la de Hashimoto. Miren la imagen. ¿Se acuerdan de lo normal? Miren lo normal, está lleno de linfos. ¿Sí? No hay prácticamente histología clara de esto. ¿Sí? Hay un ataque claro a la glándula por parte de los linfocitos por X o Z motivo. Por ejemplo, el COVID-19 ha permitido esta reacción. Patologías virales provocan este tipo de reacciones y que haya destrucción de los folículos tiroideos. Cirugías, otra causa importante, un hipotiroidismo secundario a cirugía. Nombren así, ¿no? Nombren completo, nombre y apellido, o hipotiroidismo primario secundario a cirugía. Radioterapia, habíamos mencionado también eso, yodo radioactivo. El yodo radioactivo también se utiliza en pacientes que tienen nódulos, que tienen hipertiroidismo, y lo que hace es disminuir el tamaño de la glándula y por lo tanto disminuir la producción. Agentes farmacológicos, que ya los hemos mencionado también, entre ellos la miodarona. Los cretinos, ¿no? Los famosos políticos. Con mucho respeto a los cretinos. Es una patología congénita. El síndrome de George también puede estar asociado a esto. Trastornos infiltrantes hipoficiales, que ya es mucho más raro. Enfermedades sistémicas, que también pueden asociarse a todo esto. Miren la clasificación, que es larga, y debemos determinar si hay problemas primarios o secundarios, que todos estos los hemos mencionado. Pero la típica, la más frecuente es Hashimoto. Tal vez en el examen les pregunten cuáles son las causas más frecuentes del hipotiroidismo. Nombre 5, mediano, en orden. ¿Sí? Primaria fala en sistema tiroide, y la secundaria en hipófisis. Y si es terciaria, igual. Manifestaciones clínicas, ya hemos mencionado muchas de estas: fatiga, letargo, los pacientes tienen constipación, estreñimiento, disfonía a veces dependiendo si hay compresión y si hay gozo. No toleran el frío para nada, aumentan de peso pero no tienen apetito, el metabolismo está lento, debilidad, mialgias, parestesias, la sequedad de la piel, puede haber algo de alopecia, se cae el cabello, ¿sí? Caída del cabello. ¿Cuánto debería ser lo normal de caída del cabello? 50 a 70 cabellos las personas que tienen cabello largo. Sí, así que estos pacientes ya son mechones, amenorrea, galactorrea, depresión, demencia, entre otros, mucho más grave, bradicardia, bradilaria, hipotermia. La temperatura en estos pacientes es vital. Adelgazamiento del cuero cabelludo, uñas quebradizas, onifoliosis, se golpea y ya se están rompiendo. Lo que ya hemos mencionado, disartria. Puede estar asociado a patologías, sobre todo hiperlipidémicas. El diagnóstico, perfil tiroideo, si es necesaria ecografía a la palpación, vamos a solicitar esto.
Por lo tanto, no se olvide hacer el abordaje adecuado, ¿no? Si tengo TSH alta, pensaré en un primario. Si tengo TSH baja, ahí sí me es importante solicitar las hormonas tiroideas que van a determinar dónde es el problema. No se olviden solicitar anticuerpos. ¿Sí? Otros hallazgos, no se olviden solicitar un electrocardiograma, por ejemplo, más en hipertiroidismo, pero en hipotiroidismo también sería importante. Entonces, este es el juego. Si tengo Si tengo TSH alta y T4 libre baja, hipotiroidismo primario. Si tengo TSH alta y T4 libre normal, es subclínico. Si tengo TSH baja y T4 libre normal, hipotiroidismo secundario central. Si tengo todo normal, todo normal. ¿Dónde sustituyo medicamentos? Aquí. Aquí tengo que ver si es que vale la pena o no solicitar. Este es el mismo cuadro, de presentación diferente. ¿Cuál es el tratamiento? Sustitución de la hormona. Si me está faltando la levotiroxina, le doy. ¿Cuánto es la dosis? 25 mg, 50, 75, 60. No, es por kilogramo. Es 1.6 a 1.8 microgramos por kilogramo. Pero debo valorar el paciente. No es darle a todos a 1.8 microgramos por kilogramo. También hay un tratamiento supresor hormonal, que ya es a 2.4, que luego lo vamos a tomar en cuenta. Entonces el tratamiento, miren la semivida de la levotiroxina, sufre deshidratación y se convierte en T3, así que es la mejor opción. Pueden utilizar T3 también, pero en general con T4 ya está suficiente. Máximo 1.8. Se debe tomar muy en cuenta el tipo de paciente que voy a administrar el medicamento. No es a todos dar, no es medicina del ping-pong. Deben valorar el tipo de paciente para administrar los medicamentos. Entonces, el tratamiento de las complicaciones, para ir terminando, nos podemos pasar de la dosis y podemos provocar un hipertiroidismo, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y cuando vean estos pacientes, como les dije, es sinónimo de gravedad, tienen todo bajo, no responden ya rápidamente y debemos ser agresivos y darle por lo menos 500 microgramos de dosis inicial, dosis agresiva de ¿Es siempre violado o existe alguna forma? Hay endovenoso, pero no sé si en Chile, en México no hay, no sé si en Brasil habrá endovenoso, en Latinoamérica creo que no hay, así que no lo vas a. ¿Qué haces? Colocas sonda, que no es la mejor opción, y administras el medicamento. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, algo sobre el examen? ¿Todo está claro? Hasta aquí. La levotiroxina. Junto con el lema de Mohamed Ali. De 1 hasta 1.8 kilogramos. Microgramos, porque viene en microgramos. 100 microgramos por kilogramo. Es decir, ¿Día o dosis? día. Es decir, y das generalmente una vez al día. Generalmente. Imagínate que tienes 70 de kilos. ¿Cuánto le das con 1.6? 112, ¿no? 112. Le das 112. Pero ves al paciente. Tienes que ver al paciente. Eso que dices, ¿por qué? Porque el viejito tiene un metabolismo basal más bajo que una persona. No necesita ser agresivo en el viejito. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa si le doy 1.6 microgramos a un viejito que tiene hipotiroidismo subclínico, coronario hipertiroidismo? Lo puedes matar al paciente. Tienen que ver al paciente. ¿Cómo? ¿Cómo se diagnostica? Tengo que ver al paciente. Es decir, si es viejito y es subclínico y tiene una TSH menos de 10, no le des tratamiento. Vigila. Vigila. Solo vigila. Nada más ese paciente no necesita tener el metabolismo al 100. Dígame. ¿Qué? Y para adelantar hay un tratamiento supresor. ¿Quiénes se hacen? No. Cáncer. Cáncer operado. Cáncer operado. ¿Cuál es la que suprimes? La TSH. Creo que no. Se hace una evaluación con yodo activo, ¿no? Sí, porque tienen un metabolismo basal más bajo que una persona. Vigila.
No se da no, eso es antes. Luego de hacer el yodo radioactivo, le das dosis altas de inmunosupresión, por lo menos de 3, algunos dicen 5 años, aunque no estoy de acuerdo. ¿Alguien más en la lista? La medicación plus varios celulos no bastante expresión. ¿Ha presentado? ¿Cuál es el cuerpo? 6 ampollas